Y creo que va a ser muy interesante porque voy a tratar de montar también un libro que un estudiante me regaló allá en la Urbina, pero yo lo conseguí en digital. Tengo que ver en qué carpeta lo puse, pero es un libro que habla de transferencia de calor y ustedes van a ver directamente allí cómo se trabaja en coordenadas cilíndricas y esféricas. Eh, es posible que también haga una referencia a la ecuación de onda en dos dimensiones, pues, que sería en el plano, pero que forme un círculo. Ahí van a ver bastantes cosas interesantes respecto a la solución de la ecuación diferencial y a cómo se describe la onda allí. ¿Okay? Fíjense, vamos a entrar en materia que es lo que en verdad nos interesa. Vamos a compartir aquí este archivo, no, el de al lado. ¿Ok? ¿Logran ver eso que dice onda cilíndrica? Sí, profe, sí. Fíjense, ahí tenemos la ecuación de onda de manera cilíndrica. Fíjense, déjenme escribir en el pizarrón. Nosotros, ¿qué hemos visto hasta ahora? Fíjense, hemos trabajado una ecuación así. Del cálculo que les había presentado en las clases anteriores, la ecuación de onda es así. Una función cuya derivada dos veces con respecto al tiempo es igual a una función derivada dos veces con respecto al espacio multiplicado por una constante c al cuadrado o b al cuadrado. Esa constante que ustedes tienen allí representa la velocidad de propagación de la onda. Les había comentado que en una dimensión 1 más 1, el operador nabla se reduce a una derivada parcial, una derivada, o sea, eh, la, la, la derivada de la función psi con respecto al tiempo, o la segunda derivada con respecto al tiempo, multiplicado por esa constante que es la velocidad de propagación de la onda, es igual a la derivada de la misma función psi dos veces con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero ese operador nabla que yo tengo allí, este no, esto es X, ¿ok? Esto es X, disculpen, esto es X. Porque estoy trabajando en 1 más 1. Ese operador nabla que ustedes tienen allí, que en coordenadas rectangulares se escribe así, dependiendo del sistema de coordenadas que ustedes estén trabajando, ese nabla va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque va a depender del sistema de coordenadas que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo un tubo cilíndrico, lo más lógico es que en vez de trabajar con coordenadas rectangulares, trabaje con coordenadas cilíndricas. En el caso de las coordenadas cilíndricas, se van a dar cuenta que eh, el operador nabla se escribe así, fíjense. Presten atención aquí que esto es muy importante. 1 sobre rho, que en este caso la letra rho correspondería, por ejemplo, al equivalente a la letra latina R. Rho es en el alfabeto griego. Rho representaría en este caso R, que R vendría siendo el radio, la coordenada radial. ¿Ok? Y en este caso tendríamos nosotros que una segunda derivada, bueno, no una segunda derivada todavía, fíjense.
Fíjense que lo que yo tengo acá es lo siguiente, es la primera derivada de una función con respecto a ρ, que vendría siendo una coordenada radial, multiplicada por esa coordenada radial, y después que hagas esa derivada y hagas correspondientemente a la multiplicación, vas a derivar nuevamente. ¿Ok? Esto que ustedes tienen acá es el operador nabla en coordenadas cilíndricas con las coordenadas adecuadas. ¿Ok? Pero esta primera parte que ustedes tienen acá solamente es la dependencia de R. Nos falta entonces la dependencia de quién, del ángulo y de la altura. Si estamos hablando de la coordenada angular, entonces ella se escribe así. Fíjense que tendría entonces una función que va a estar derivada dos veces con respecto a la coordenada angular, y finalmente le debo sumar la coordenada en z, o la segunda derivada con respecto a z. ¿Ok? Entonces, nabla en coordenadas cilíndricas es 1 sobre ρ por el diferencial, y eso está derivado con respecto a ρ de todo esto que está dentro del paréntesis, más 1 sobre ρ al cuadrado por el operador ese que tienen allí, delta, o la segunda derivada con respecto a phi, y la segunda derivada con respecto a z. ¿Ok? Porque eso es importante por lo siguiente. Fíjense. Esto que ustedes tienen acá, la primera línea, corresponde al operador nabla aplicado a una función omega más k cuadrado por omega. Ahí te puedes dar cuenta que tienes como una especie de función armónica. ¿Ok? Como una especie de oscilador armónico. Fíjense que la dependencia que yo tengo acá no es con respecto al tiempo. Tengo una ecuación de onda en donde la función no depende del tiempo, solamente depende del espacio. ¿Ok? Eso podría ser una onda estacionaria. No es una onda transitoria, no es una onda cuyo dependencia dependa además del tiempo. Es decir, yo estoy escribiendo es esto, pues. Si en este caso va a depender de ρ, que correspondería al radio del cilindro, phi, que correspondería a la coordenada angular que me describe el cilindro, y finalmente la altura. Dense cuenta que psi no depende del tiempo, ¿ok? En este caso yo voy a tener una función radial que depende de ρ, una función angular que depende del ángulo, y una función z que depende de la coordenada z. ¿Y por qué esto es importante? Porque estoy describiendo a un cilindro. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el cilindro? Bueno, el cilindro lo caracteriza esta altura, lo caracteriza esta coordenada radial, y también lo caracteriza esto que estoy dibujando aquí con línea punteada. Eso que yo tengo aquí con línea punteada representa exactamente el ángulo. ¿Por qué? Porque yo podría tener, por ejemplo, una media teja, un cuarto de teja, un octavo de teja, o un cilindro completo. Un cilindro completo es una tubería o una columna. Medio cilindro, por ejemplo, una teja, la teja de un techo. Un octavo, un cuarto, un sexto puede ser, por ejemplo, un pedazo de torta. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre que cuando quería establecer
regiones en coordenadas cilíndricas que no fueran un cilindro completo, él siempre lo refería como un pedazo de torta o un pedazo de torta de queso. Si ustedes se dan cuenta, agarran una torta y la cortan en pedacitos, ustedes se darían cuenta que los pedazos que cortan es así, pero eso es visto desde el plano. Pero si ustedes lo llegan a ver de costado o de lado, ustedes van a ver simplemente esto. ¿Ok? Entonces, esta porción que ustedes tienen aquí de pedazo de torta está referido a una función que dependa de un ángulo. Porque, por ejemplo, si yo agarro un cilindro y lo corto en 6 partes, tendría la sexta parte. Y la sexta parte sería 60 grados. Entonces, eso yo no lo puedo modelar si estuviese trabajando con coordenadas rectangulares. ¿Ok? Entonces, en ese caso, surge la necesidad de trabajar con las coordenadas adecuadas al problema en cuestión, que en este caso sería coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque en este cilindro puede viajar una onda de sonido. Un cable coaxial, por ejemplo, puede viajar una onda, ahí viaja luz. En una tubería. La aplicación que ustedes tienen del movimiento ondulatorio no se limita simplemente a X, Y, a Z. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Ahora bien, fíjense que retomando aquí la idea del PDF, observen que la coordenada natural a un cilindro es lo que estoy describiendo acá. Fíjense que aquí tengo la dependencia del ángulo, aquí tengo la dependencia de Z, aquí tengo una derivada de segundo orden asociada con el radio y le está sumando una constante. Entonces, para hacer un efectivo estudio del problema, tú puedes trabajar con el método de separación de variables. Fíjense que el método de separación de variables parte, por ejemplo, de la solución que yo propuse. Una solución que depende de ρ, que es la coordenada radial. Si, bueno, en este caso, vamos a llamarlo phi. Esto es phi mayúscula, ¿ok? Phi mayúscula, phi minúscula. Fíjense que la segunda función depende de la coordenada angular y la tercera que estoy llamando z, la función z, tiene como argumento z pequeño. ¿Ok? Si yo introduzco esa función omega que depende de esas tres coordenadas en estas respectivas derivadas, yo voy a obtener estos términos que yo tengo acá. Ahora, ¿de dónde salen esos términos que están allí? Fíjense, yo se los voy a mostrar directamente en una aplicación. Déjenme abrir entonces, mientras ustedes están viéndome, déjenme abrir Paint para que se vea exactamente de dónde viene qué es lo que ocurre cuando introduces ese cambio en la separación de variables. O el cambio cuando hace la separación de variables, mejor dicho. ¿Ok? Fíjense, ahora, fíjense. Yo tengo una función sí que la voy a escribir así por simplicidad. ¿Ok? Fíjense que la primera, que es esta que yo tengo aquí, tengo la derivada con respecto a ρ de quién, de R
phi y z, más, fíjense que la segunda era 1 entre rho cuadrado, la segunda derivada con respecto a phi, ¿de quién? De esto mismo, fíjense que sería r psi z, más la segunda derivada con respecto a z, ¿ok? De r phi z más k. Fíjense que k en este cuadro, en este caso, vendría siendo una, una, un autovalor que está asociado con una característica propia de la ecuación. ¿Ok? Y fíjense que aquí estaba omega, pero en este caso no era omega, para nuestro caso era psi. Entonces aquí iría r psi, si no phi, disculpen, cierro igual a 0. Entonces la otra parte que vendría es, agarra la ecuación que acabas de ver ahorita y divídela entre todo esto que está acá. Es decir, tú vas a agarrar la ecuación que aquí previamente habías trabajado con la derivada y después que tengas la expresión con la derivada, divídelo todo con respecto a psi. Entonces, yo voy a agarrar esto acá. Y fíjense que me va a quedar. Voy a colocar un corchete. Esto que ustedes tienen aquí, R, depende de ρ. Entonces está derivando una función que depende de ρ. Por tanto, como no conoces esta función queda dentro de la derivada y phi y z se colocan afuera. Entonces aquí iría z, si no phi, disculpen, entre ρ. Y aquí me quedaría, fíjense, la derivada con respecto a ρ, abro un paréntesis, entonces aquí me quedaría simplemente la derivada con respecto a ρ de quién, de r, y listo. ¿Ok? Voy con la otra. En este caso, aquí tengo una función que está siendo derivada con respecto a phi. R no depende de phi y z tampoco depende de phi, entonces las coloco aquí afuera. Esto es una derivación parcial, ¿ok? En la derivación parcial, lo que no dependa del argumento sale de la derivada y se comporta como una constante. Pero lo que depende de la función indicada, se queda dentro efectuando una derivación normal, pues. Entonces aquí, esto se coloca afuera y acá me quedaría simplemente esto. ¿Ok? Y como ustedes pueden sospechar, con la última coordenada es lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? De aquí saldría R, phi, y te queda, fíjense, esto que estoy colocando acá, esto es la función z, pero no es z, ¿ok? Porque uno puede pensar, bueno, esto es z respecto a z, esto es 1, no. Esto es función que depende de z, ¿ok? Esto es z mayúscula, si quieres le podemos colocar esto así. ¿Ok? Como eso que estoy colocando acá depende de la variable z, entonces yo efectúo la derivada cuando conozca cuánto vale. Pero como no conozco la dependencia de z con respecto a esta z que está acá, que es la z de la variable, de la coordenada en cuestión, simplemente la dejo la dejo colocada allí, pues. ¿Ok? Y aquí me queda k cuadrado r phi y z. Entonces, dense cuenta que si yo divido
Divido la ecuación anterior entre esto. ¿Qué términos sobreviven? Fíjense. Phi y Z se van de aquí. De acá se iría R y Z. Y me quedaría phi. Y aquí se irían R y phi y me queda Z. Y de acá se me van los 3. Entonces me queda esto, fíjense. Presten atención acá. Me va a quedar 1 entre ρ por R. Aquí me va a quedar esta derivada con respecto a ρ multiplicando. Aquí me faltó ρ. Aquí me faltó. No, está bien. Está bien. Estaba bien aquí. Déjame borrar esto acá. Me faltó fue aquí nada más, ¿cierto? Porque esta que está acá es esta que está aquí. Ok, entonces aquí tendría entonces R respecto a ρ más, dense cuenta que aquí me quedaría ρ al cuadrado por la función phi respecto a phi, la segunda derivada de phi respecto a phi, más aquí me quedaría, fíjense, 1 entre z, aquí me falta un 2, segunda derivada respecto de z, más k cuadrado. Y eso es igual a 0. Fíjense, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Lo más importante del problema, o de lo que hemos planteado hasta ahora, es que hemos planteado la posibilidad de hacer separaciones de variables. ¿Y por qué es importante haber hecho eso? Por lo siguiente, porque fíjense, yo voy a hacer aquí, y miren, y les voy a mostrar el material para que vean algo que es muy, muy interesante. Aquí viene algo muy interesante, fíjense. Ya esta línea se hizo, ya se vio exactamente por qué está esto lo que está acá. Aquí hay un detalle respecto a este material. Aquí faltaría un ρ cuadrado, es lo único que en verdad le falta al escrito que está acá. Pero miren esto que tienen ustedes aquí. Aquí yo puedo hacer separación de variables. Por ejemplo, el último término que yo tengo acá, bueno, el último es este. El penúltimo término que yo tengo acá, que es este mismo que está aquí, yo lo voy a igualar a una constante. Y esa constante la voy a llamar k cuadrado. ¿Ok? Pero observen la que depende exclusivamente del ángulo. Ese término que está allí, yo lo voy a igualar a otro factor. Y ese factor lo voy a llamar n cuadrado negativo. Y da la casualidad que este elemento es muy importante por lo siguiente. Porque como estás trabajando con una coordenada angular, significa que cualquier función, en este caso, que es la que a nosotros nos interesa, que al ser derivada 2 veces con respecto a esa coordenada angular, te va a dar como una especie de coordenada cilíndrica, no, cíclica. Y eso es importante porque como estamos trabajando con un círculo, en la parte transversal, es decir, las tapas del cilindro, significa que puedes tener valores como 0, 180, 90, 270. ¿Ok? Entonces, ese aspecto es muy importante porque muchas de las propiedades que tienen los sistemas cilíndricos y esféricos es que se reducen a que tengas coordenadas o sean cíclicas. Y eso es importante porque cuando son cíclicas, generalmente tienen simetría. Y si hay simetría, entonces tú puedes eliminar
intervalo simétrico y sustituirlo por pares. Es decir, en vez de, por ejemplo, comenzar de menos pi a pi, comenzaría de 0 a pi y la podrías multiplicar por 2. Y cuando no hay simetría, entonces hay antisimetría, por tanto sería 0. ¿Ok? Entonces, esta coordenada que ustedes tienen acá es muy importante. Y gracias a esa y al planteamiento que yo tengo acá, porque aquí, jóvenes, hemos hecho separación de variables. Una separación de variables con respecto a z y una separación de variables respecto a la parte angular. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría resolver? Una ecuación diferencial solamente cuya dependencia va a ser exclusivamente del radio. Y eso no se ve en los sistemas de coordenadas rectangulares. Entonces, la apuesta que estoy haciendo acá es que de alguna manera se entienda de que en un tambor cilíndrico el comportamiento de la onda que ustedes pueden escuchar, por ejemplo, si alguien grita dentro de una tubería, el comportamiento va a ser modelado de una forma completamente distinta a que una persona gritara, por ejemplo, en un salón de clases. ¿Por qué? Porque un salón de clases es como una caja de zapatos. Una caja de zapatos es un paralelepípedo y un paralelepípedo se trabaja en un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ok? Igual que un tanque esférico. Un tanque esférico, por ejemplo, puede ser esos antiguos tanques de agua, pues. Hay problemas de mecánica de fluidos que quizás cuando ustedes vean eso aplicado en materias un poquito más complejas, se van a dar cuenta que la forma como trabajan las ecuaciones dentro de un tanque cilíndrico y esférico no es lo mismo que si trabajara yo en un pozo si es rectangular, pues. Bueno, rectangular no, paralelepípedo, pues, o sea, que tenga 3 dimensiones, pues. Entonces, yo puedo establecer, por tanto, una separación de variables en la coordenada angular y en la altura. Y lo que iré a obtener entonces es precisamente la ecuación que yo tengo acá, esta que está aquí, esta que está acá. Y eso se puede verificar de la siguiente forma, fíjense. Ahí se propuso lo siguiente. Ah, bueno, yo voy a llamar a esto que está acá, esto es z de esta forma, ¿ok? Yo lo voy a llamar menos k cuadrado z. Entonces tú puedes ver que la forma que tiene acá es muy parecida a esta. Ok, ya uno le va viendo la caída a la situación. Ok, me estás convenciendo. Y ahora viene esta. Fíjense que la estoy llamando n cuadrado. Yo había comentado la vez pasada que se trabaja con el valor negativo del lado izquierdo y del lado derecho, mejor dicho, y no el valor positivo, es por una cuestión simplemente de practicidad del problema. Ustedes fácilmente me pueden decir, profesor, pero yo puedo trabajar con k cuadrado, kz cuadrado positivo y n cuadrado positivo. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. El detalle es que la solución, cuando trabajas con los dos valores positivos, además de ser diferente, a nivel físico y a nivel matemático y a nivel ingeniería, no es tan importante o no se usa tanto que como si se trabajase con coordenadas negativas. ¿Por qué? Porque de aquí tú puedes verificar, según como vimos en la clase de ayer, de que aquí tienes una función que la derivaste 2 veces
y al ser multiplicada por esa función desconocida por una constante te va a dar, necesitamos buscar qué tipo de función es esa. Bueno, esa función con esa característica, en donde la tienes aquí, z', igual a menos k cuadrado z por z, y aquí la tienes como phi prima igual a menos n cuadrado por phi. Entonces, aquí está viendo la función desconocida z. Al multiplicarla por k, debe ser igual, y claro, con el signo menos, debe ser igual a una función desconocida que le derivaste 2 veces respecto a esa variable. Y aquí pasa con el ángulo, entonces son dos candidatas. ¿Cuáles son esas candidatas? Bueno, o son senos o cosenos. Aquí también pasaría lo mismo, por ejemplo, coseno. O simplemente exponenciales imaginarias. Aquí tendría entonces i kz negativo. Y también está la positiva. Y la otra sería i n positivo. Entonces tienes o exponenciales imaginarias o senos o cosenos. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí una separación de variables adecuada tanto para la angular como para la que tiene que ver con z. ¿Ok? Entonces para una es cíclica y para la otra, bueno, tú podrías casi verificar de que la solución está acotada con senos y cosenos, que es precisamente la que tiene que ver con z. ¿Ok? Eso es importante porque gracias a eso que estoy comentando ahorita y en el tiempo que me queda, voy a hacer ese comentario. La ecuación va a reducirse así, fíjense. Esta me queda igual, me queda 1 entre ρ por r, ¿ok? Dense cuenta que tendría aquí la derivada con respecto a ρ de ρ de r ρ más, fíjense, 1 entre ρ cuadrado, pero fíjense que aquí esto ya lo llamé menos n, entonces aquí vendría un menos n al cuadrado, ¿ok? Más, y fíjense que la que está acá, que es la segunda derivada de z respecto a z, aquí me faltó el cuadrado, entre z es igual a menos k cuadrado z. Más k cuadrado igual a 0. Entonces, lo que antes dependía de phi y de z, además de radio, de ρ, ahora solamente depende de quién, depende simplemente de r. Y esto que ustedes tienen acá es lo que se conoce como la famosa ecuación de Bessel. ¿Okay? En la próxima sesión vamos a mostrar esta parte de una forma más cómoda y les voy a mostrar un PDF en donde van a ver exactamente por qué es la ecuación de Bessel y cuáles son las soluciones. ¿Ok? Entonces, vamos a dar esta sesión hasta aquí. Nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Para continuar con la clase. ¿Sí? Sí, profe. Claro, profe.